Muy buenas tardes. Doctor Fernando Solís Soberón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, muchas gracias por su invitación. Muy querido don Alberto Bayer González, presidente del Grupo VAL y desde luego de GNP, empresario, asegurador, pero sobre todo mexicano comprometido con el país. Don Gonzalo Lauría, presidente de la Comisión Interamericana de Seguros. Señor licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Señor licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Licenciado Alberto Espinosa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ingeniero Claudio X González, presidente del Comité de Estrategia del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México. Ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Maestro José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Licenciado Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Licenciado Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Señoras y señores legisladores aquí presentes, señoras y señores representantes de las aseguradoras asociadas a la AMIS, distinguidos familiares de don Alberto Bayer, amigas y amigos. Celebro verdaderamente el poder acompañarles en esta 22ª Convención Anual de Aseguradores de nuestro país. Saludo con muchísimo aprecio a todos los representantes, a todos los directivos de las empresas aseguradoras que hoy nos acompañan. Una industria de la que viven honradamente miles y miles de familias mexicanas y que contribuye poderosamente al progreso del país. Quiero felicitar, amigas y amigos, a la asociación, a la AMIS, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por su gran trabajo en favor de México, porque cumplen ustedes, amigos, una función muy importante cada vez que una familia se asegura, cada vez que una empresa lo hace, cada vez que un consumidor, una persona o cualquier ente económico en el país o el propio gobierno logra o cuenta con una cobertura de riesgos, no solo protege su patrimonio, sino también permite avanzar a la economía del país. Quiero desde luego felicitar muy sinceramente, muy afectuosamente, con toda mi admiración, a don Alberto Bayer, por este muy merecido reconocimiento como asegurador distinguido 2012. Pero sobre todo, don Alberto, no solo agradezco sus amables y merecidas palabras hacia un servidor, sino reitero lo que hemos visto todos en el video que nos ha sido presentado, pero sobre todo lo que hemos escuchado en las palabras del propio don Alberto. Se trata de un mexicano singular, ejemplar, que está dedicando su vida, la plenitud de su vida, precisamente a transformar al país. ¿Qué diéramos todos nosotros por haber tenido la sabiduría, la experiencia y quizá la tranquilidad incluso que pueda tener ahora don Alberto, para aún así estar empezando cada vez nuevos y cada vez más vigorosos proyectos, como es precisamente el proyecto por nuestro México del futuro, o bien el impulso de la visión común y de largo plazo que hace algunos años nos compartió. Me congratulo de tener la fortuna como mexicano de que existan entre los liderazgos de nuestro país personas tan comprometidas como don Alberto, y también me congratulo de ser presidente de la República y contar con el privilegio de su amistad.
Muchas felicidades, don Alberto, muy merecido este reconocimiento por todo lo que usted ha hecho por México. Además, don Alberto es un gran taurino, algo que tiene doble mérito en estos terribles años de tribulación por los que estamos pasando. El sector asegurador, amigas y amigos, desempeña un papel fundamental en nuestra economía. Es una de las fuentes más sólidas y de las más estables de un ingrediente elemental para la prosperidad de cualquier país, el ahorro de largo plazo. No solo es su papel como protector de la vida, de la salud y del patrimonio de las personas, es el elemento articulador precisamente del ahorro de largo plazo. Y qué bueno, amigas y amigos, que el sector asegurador está mostrando además, a pesar de la resistencia cultural que todavía hay en el país al tema de los seguros y que debemos vencer a través de la formación financiera y la educación, esta es una industria que está teniendo un dinamismo y está registrando un crecimiento. Tan solo el año pasado, el crecimiento de los activos del sector fue mayor al 12%, que es un aumento muy por encima del aumento del PIB nacional. Y algo que es muy importante, amigas y amigos, la penetración de los seguros entre la población mexicana se está incrementando. El número de pólizas de seguro y de certificados de seguro aumentó prácticamente 170% en la década del 2000 a 2010. Para que industrias generadoras de empleo, de ahorro, en suma positivas para la economía, puedan prosperar, como es la industria de los seguros, y yo diría que cualquier otra, es indispensable para que tengan éxito, insisto, que la economía tenga sólidos fundamentos macroeconómicos. Es una conditio sine qua non la estabilidad económica del país y eso ha sido un elemento, si no suficiente, sí absolutamente necesario para que pueda darse el crecimiento y la expansión del sector. Y ciertamente la década pasada ha resultado ser la más adversa para la economía nacional, pero no por cierto, amigas y amigos, derivada esa adversidad de factores internos o de gobiernos, como ocurría en el pasado, tantas y tantas veces que México cayó en crisis por nuestros propios errores, sino esta vez enfrentó la adversidad proveniente del ámbito internacional. Sin ir más lejos, la peor crisis económica que tengan memoria las generaciones presentes en todo el mundo. Pero aún a pesar de ello, amigas y amigos, hoy México es una economía que crece, que genera empleo. A la primera quincena del al mes de abril, llevábamos ya 350,000 más o menos empleos nuevos, netos, formales, es decir, registrados en el Seguro Social en tan solo este año 2012. Es una economía que tiene sus fundamentales en orden, una inflación con todo el crecimiento de precios de commodities que se están viviendo en el mundo, una inflación que es del 3.7%, las mayores reservas internacionales que haya tenido nuestro país en la historia, 154,000 millones de dólares en reservas del Banco de México, que se suman además a los 72,000 millones inmediatamente disponibles para México en el Fondo Monetario Internacional. Reservas internacionales, por cierto, que equivalen a más del doble de toda la deuda externa del gobierno federal y que además, hablando de deuda, representa tan solo el 33% del Producto Interno Bruto, la deuda total de México, comparada muy favorablemente con países de la OECD que registran un porcentaje de deuda a PIB superior al 90%. Y con toda la adversidad que ha tenido que sufrir México, es, por ejemplo, la primera vez en que en varias décadas
que crece, o por lo menos no se deteriora el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores. A diferencia de lo que ocurrió en la década de los 90, la economía mexicana creció más que la economía de Estados Unidos, y si vamos a medir la producción industrial exclusivamente, en la década pasada la producción industrial de México creció más de 10 veces más que el crecimiento de la producción industrial de los Estados Unidos. Y la pérdida de aquel poder adquisitivo se registra además la relativa estabilidad que tiene el poder adquisitivo del salario mínimo en esta última década. Se compara también favorablemente con la pérdida de más del 70% de poder adquisitivo que tuvo el salario mínimo tan solo en las décadas de los 80 y los 90, entre otras cosas, porque la inflación promedio de toda la década de los 80 fue de más del 70% y la inflación promedio de toda la década de los 90 fue de más del 20%, que se comparan desfavorablemente con toda la inflación promedio de la década pasada, la primera del siglo XXI, que es del 4.8%. Tenemos mucho que hacer, sí, efectivamente, pero dadas las condiciones, amigas y amigos, que México ha tenido que enfrentar de un entorno internacional adverso, donde la peor crisis, insisto, que se tenga memoria, estalló justo en la economía de la cual somos enormemente dependientes, como es la de Estados Unidos, el hecho de que México está en pie, su economía crezca con baja inflación y tenga una poderosa base fundamental macroeconómica, es un mérito que no se le puede negar a ninguna o a ninguno de los mexicanos que tanto esfuerzo y tanto trabajo han empeñado y al cual se debe precisamente esta situación del país. Es claro que todos podemos hacer más y todos, estoy seguro, habremos de hacer más. Es el caso mismo de la propia industria de los seguros. Ha tenido avances importantes, por ejemplo, hablando de primas, que tan solo entre el 2006 y el 2009 pasaron del 1.6% del PIB a casi 2% del PIB el año pasado, avances muy importantes, pero que todavía nos ubican por abajo de países como Chile, por ejemplo, con una tasa de primas a PIB de más del 4%. Es claro que se puede hacer mucho más para extender la cobertura de riesgos a un mayor número de mexicanos. Y a mí me congratula que el gobierno federal esté trabajando muy de la mano con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para poder transformar el marco regulatorio, que implica, por cierto, modificar diversas leyes, ahora discutiéndose en el Congreso de la Unión, para poder ampliar la práctica de todo tipo de seguros entre la población mexicana. Por eso también me parece muy pertinente que esta convención de aseguradores se enfoque en la perspectiva de cómo hacer más accesibles los servicios financieros, cómo hacer más accesibles los seguros para toda la población. Otro de los elementos que son claves para poder equilibrar la cancha de juego en la que participan todos los mexicanos de manera cotidiana, tiene que ver con la inclusión financiera. Y la inclusión financiera no solo es la inclusión precisamente en la capacidad adquisitiva y en la desregulación necesaria para incursionar en la contratación de seguros, sino que inclusión financiera significa que cada mexicana y cada mexicano pueda tener acceso a los beneficios financieros o a los beneficios de la pertenencia a un sistema bancario, tener una cuenta bancaria, poder ahorrar, poder tomar crédito. Y es que la inclusión financiera es un elemento fundamental para impulsar justicia social. Es fundamental también para aumentar la eficiencia y la competitividad de las economías. Se calcula, amigas y amigos, que actualmente el 47% de los habitantes en las naciones en desarrollo, es decir, casi la mitad de la gente de los países en desarrollo, no tiene acceso a servicios financieros formales, incluyendo la cobertura de seguros. ¿Eso qué quiere decir? Que para la mitad de la población de los países más pobres en promedio, sus familias no pueden acceder a un crédito para poner un pequeño negocio.
no pueden formar un ahorro por las vías idóneas para ello. Tienen que recurrir a intermediarios informales muy poco confiables. Cuando tienen una necesidad, un apuro, tienen que recurrir al usurero de la colonia o del pueblo. Cuando tienen que ahorrar, tienen que hacerlo por sus propios medios, incluso físicos. Tampoco cuentan con la cobertura en casos imprevistos que afecten su estabilidad económica, la pérdida del jefe de la familia, los daños causados a su patrimonio por un fenómeno natural. Imaginen ustedes simplemente de los muchos desastres naturales que nos han ocurrido en México, lo que significa perder la casa para unos 12,000 veracruzanos a consecuencia de un huracán, lo que significa perder la casa para casi 7,000 oaxaqueños y guerrerenses a consecuencia del terremoto, del sismo del mes pasado. Afortunadamente, la pérdida de vidas humanas fue sustancialmente menor, casi nula, pero la pérdida económica implica un trastorno fundamental a la economía de esas familias. Y en cualquier caso, por más esfuerzos que está haciendo mi gobierno, y lo seguiremos haciendo, para dotarles de vivienda a esas familias, se trata finalmente de una pérdida que puede ser neutralizada por la generalización de los seguros, en este caso de vivienda, que podemos y creo que debemos hacer. Esto es, se trata de una circunstancia especialmente dañina para las familias más pobres. La situación económica de quienes menos tienen hace que les sea cada vez más difícil hacer frente a eventos desafortunados y quien es ya de suyo el más pobre, resulta ser todavía más pobre después de algún evento catastrófico. Tenemos que ampliar, amigas y amigos, por razones de justicia social y no solo financieras, la cobertura de seguros en toda la sociedad mexicana, y esa debe ser la tendencia en todas las economías en desarrollo. En México esto nos preocupa, al gobierno nos preocupa, y por eso, por ejemplo, hemos puesto un gran énfasis para impulsar la inclusión y la educación financiera en varias áreas. Les doy dos ejemplos. Primero, creamos el año pasado el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, se implementaron los seguros básicos estandarizados, es decir, que tienen cláusulas de muy fácil comprensión, procedimientos muy simplificados, tanto para el pago de primas como para el cobro de indemnizaciones. Se trata de que ahora el público pueda realizar comparaciones en el precio del producto del seguro que está adquiriendo y que ofrecen las distintas compañías aseguradoras, y con ello fortalecemos también la cultura del seguro entre la población en segmentos muy amplios, se fomenta la competencia entre proveedores, se beneficia a los usuarios, en fin, como suele ocurrir con la competencia, ganamos todos. Segundo, una acción muy importante, se impulsó la primera regulación en materia de microseguros. ¿Esto qué significa? Son seguros de vida, de daños, de accidentes, de enfermedades, que están específicamente orientados a población de muy bajos ingresos. No cobran deducibles, por ejemplo, o no se cobran copagos, y tienen un procedimiento muy simplificado de reclamación. Se ofrecen además a costos muy reducidos. Por ejemplo, en el caso de seguros de daños, las primas mensuales no pueden ser mayores a aproximadamente 100 pesos, un poquito por ahí de los $7. Y los mexicanos de menores ingresos ya están aprovechando estos microseguros. Tan solo en 2011, el año pasado, fueron casi 9 millones de personas los que contaron con una cobertura ante distintos tipos de riesgo gracias a este mecanismo que estamos simplificando. En el caso mismo de los programas de gobierno, ¿cuáles son las familias más pobres de México? Son las 6,5 millones de familias, por ejemplo, que reciben el programa de oportunidades, un programa que nació en México y que luego se multiplicó por toda América Latina, y qué bueno, que son transferencias condicionadas a cambio de que la mamá lleve a los niños a la escuela y al médico. Le estamos dando a las familias, pues en promedio, porque lo incrementamos justo en el momento de la crisis, más o menos 900 pesos al mes en promedio. Hay mamás, como tienen muchos hijos y se paga además por beca de los hijos, que se llevan al mes 2,800, 2,900 pesos. Bueno, todos los beneficiarios del programa Oportunidades los estamos pasando ahora, y vamos muy avanzados, a pagos a través de tarjetas de débito.
tarjetas de débito además que ya están vinculadas a una cuenta bancaria, con lo cual estamos haciendo uno de los esfuerzos de bancarización más grandes del mundo en este momento, bancarizando a 6 millones de mexicanos entre los más pobres del país. Y además, en muchos de los casos de beneficiarios de oportunidades, estamos incorporando en la hora del pago la pregunta voluntaria para el asegurado si quiere adquirir un seguro de vida a un precio extraordinariamente módico para salvaguardar a su familia. En fin, es parte de lo que estamos haciendo. Y la otra cosa que estamos haciendo, dada la importancia de la inclusión financiera, es que la presidencia que ahora tenemos los mexicanos en el G20, la verdad un gran honor para México también, presidir al grupo de naciones más importantes del mundo, los 20 economías que representamos más del 80% del PIB mundial y que nos vamos a reunir en Los Cabos el mes próximo. La presidencia mexicana está impulsando activamente el tema de inclusión financiera en la agenda de prioridades del G20. En particular buscamos que la cumbre de líderes, tanto de los países miembros como no miembros, nos comprometamos a participar en varios programas. Por ejemplo, un programa de aprendizaje mutuo o revisión entre pares que permita desarrollar programas de inclusión financiera y aprender de experiencias exitosas, y también se aprende, y creo que mucho más, de experiencias desastrosas, así que también lo estamos incluyendo en la revisión. Estamos impulsando que se definan lineamientos para establecer estrategias nacionales de educación financiera. Y eso no es todo, trabajamos para que el G20 le dé un mandato muy claro a la Red Internacional de Protección al Consumidor, la FinConet, para que sirva como un organismo global de supervisión y protección de los usuarios de servicios financieros. A mí me da mucho gusto, por cierto, que gente del sector asegurador y en general de prácticamente todas las empresas importantes de México están involucrados y mucho activamente en los trabajos del G20 a través del B20. Es decir, el grupo de empresas en el mundo que nos están aportando a los líderes del G20 un plan de acción efectivo. Hasta ahora, por ejemplo, lo máximo que se había podido llegar a tener es una lista de recomendaciones que se entregaban como un folleto en la plena reunión del G20, que en honor a la verdad muy pocos líderes teníamos la curiosidad de revisar y no se incluían en las conclusiones. Hoy las conclusiones del B20, encabezado por México, se terminaron el mes pasado, me fueron entregadas como presidente del grupo en Puerto Vallarta hace varias semanas, y desde hace varias semanas ya está en posesión de todos los líderes del G20. No solo eso, los líderes de grupo del B20 están ya trabajando en las comisiones redactoras del documento que se negocia para la cumbre de líderes, por lo cual se asegura que las conclusiones y recomendaciones de la sociedad civil y empresarial del mundo estén incluidas en nuestros trabajos. Ahí va también inclusión financiera y de seguros. En fin, ahí van recomendaciones de inclusión financiera y de seguros, en la que destaca el llamado a crear mecanismos para que más personas puedan asegurarse a bajo costo y con montos de cobertura razonables. Además está señalando la importancia de ser accesibles los microseguros a través de figuras que tienen que expandirse, los corresponsales bancarios, por ejemplo, o los teléfonos móviles. También se lanzó hace una semana, 2, un nuevo sistema de bancarización a través de los México tiene por ahí de 80 millones de teléfonos celulares. Este nuevo sistema, lanzado por la banca mexicana, concretamente por Banamex Citibank y otras instituciones, está logrando, Inbursa y Banamex, está logrando un sistema de transferencia, el programa se llama Transfer, que permite hacer transferencias electrónicas bancarias de teléfono a teléfono celular, crear una cuenta virtual y poder hacer operaciones electrónicas a través de todos los teléfonos celulares, con lo cual estoy seguro vamos a avanzar un paso gigante también en la inclusión financiera del país. En suma, amigas y amigos, yo estoy convencido de que hemos avanzado mucho en el país para ampliar la cobertura financiera y en particular la cobertura de seguros. Pero también sé que todavía falta muchísimo por hacer, que podemos hacer más gobierno y empresas aseguradoras,
¿Para qué? Para que los mexicanos puedan vivir mejor, para que un mayor número de mexicanos estén cubiertos ante riesgos y puedan proteger su patrimonio. Amigas y amigos aseguradores, yo quiero felicitar nuevamente a la AMIS, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, porque se hayan enfocado a un evento o a un tema en este evento tan trascendente para la vida del país. La inclusión financiera es sin duda una vía para alcanzar una mayor justicia social, porque al abrirle las puertas del crédito y del ahorro y del seguro a más y más mexicanos, le estamos dando mayor certidumbre a esas familias en su presente y les ampliamos, les abrimos la puerta para que puedan construir un mejor futuro. Quiero subrayar finalmente que mi gobierno vamos a seguir trabajando con ahínco para ampliar la inclusión financiera en nuestro país, que tomo además con muchísimo interés las recomendaciones y comentarios que ha hecho el doctor Solís Soberón para poder fortalecer y dinamizar esta industria. Y quiero invitarlos a todos ustedes, amigas y amigos, a todas las empresas aseguradoras, a que continúen siendo innovadoras, a que diseñen nuevos productos, a que contribuyan a través de ellos a que más personas cuenten con seguro. Quiero felicitarlos también a ustedes, a las empresas, a sus directivos, pero también pienso en sus ajustadores, pienso en quienes están en la calle asistiendo a los automovilistas, a las amas de casa. Pienso en los agentes de seguros, pienso en la gente que día con día va insistentemente con su portafolio buscando nuevas personas a las cuales beneficiar precisamente con la cobertura de un seguro y a la vez trabajar con ellos y obtener un ingreso digno, haciendo valer lo que tanta falta le hace a México, que entendamos y entendamos todos que solo puede prosperar una persona, solo puede prosperar una empresa, una familia, solo puede prosperar una nación si es a través del trabajo, si es a través del trabajo digno, limpio, legal, honesto, como el que hace precisamente un corredor de seguros. Por eso mi admiración y mi gratitud a esta industria. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que trabajando juntos vamos a lograr precisamente que nuestro México salga adelante. Vamos a lograr que nuestro México sea, como bien ha dicho don Alberto, ese país de cada vez una mayor e incluyente clase media. Vamos a lograr que México sea, como ya lo está haciendo en el mundo, una referencia respecto a la responsabilidad financiera y macroeconómica. Vamos a lograr que México sea una economía en crecimiento como ya lo es, pero que sea a ritmos que merecen y necesitamos los mexicanos para generar los empleos que tanto anhelamos. Solo así, amigas y amigos, con trabajo y con trabajo responsable como hace el sector asegurador, lograremos el México justo, el México seguro y el México próspero que anhelamos para nosotros, pero especialmente para nuestros hijos. Enhorabuena, muchas felicidades, don Alberto, nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes.